So I'll, just for the benefit of Ron and Ray, I will show you my first slide in English. The rest of the slides are also in English, but I will speak in Spanish, all right? It's self-explanatory. ¿Cómo se avanza? How do you advance this? ¿Cuál flechita? Oh, there we go. Entonces, esto de publicar, ¿por qué quieren publicar algo ustedes? Ya sé que la mayor parte va a decir para poner en sus currículum. Ese es el último de todo, ¿ok? Quieren publicar porque quieren comunicar algo. No es una cosa personal. Y eso es lo que ha sido siempre mi mantra durante toda mi vida, es que queremos comunicar algo importante, algo que va a avanzar la ciencia y el conocimiento de la gente, o bien ustedes encuentran algo que es muy controvertido, que va a causar discusión, o quieren compartir experiencias, o quieren educar. Los reviews son para educar a la gente, hacer un resumen de lo que se conoce para educar a la gente. Y finalmente, cuando vemos en la ciencia, no solo las clínicas, sino las básicas también, al final del día somos médicos y lo que queremos hacer es mejorar el cuidado de los pacientes. Y ya si de paso publican y publican bien, esto los va a llevar a que su currículum mejore, a que se promuevan y a que uno se establezca como un experto. Entonces, es muy importante que el motivo por el que ustedes quieren publicar es porque tienen algo que decir. Si no tienen nada que decir, no importa que tengan 1 millón de publicaciones. Y al final esto se transmite porque la gente va a decir, fulanito de tal solo publica cosas que no tienen ningún interés, ni lo vamos a leer de ahora en adelante. Entonces, ¿de qué van a escribir? Tienen que tener, como todo el mundo lo ha dicho hoy, tienen que tener una pregunta. Y todo empieza con una pregunta. Y la pregunta viene ¿de qué? De cuando ustedes están viendo un paciente. Y bueno, ¿y esto por qué está sucediendo? ¿O cómo puedo hacer esto mejor? O porque estaban ustedes leyendo un paper y dicen, esto me parece súper interesante, pero ¿qué tal si hubiéramos hecho de otra manera? O cuando van a las presentaciones, por eso es súper importante cuando van a los congresos, ver las presentaciones y decir, bueno, esto me llama la atención, a mí se me ocurre hacer esto diferente. Y no tiene que ser una pregunta súper complicada, tiene que haber, pero sin embargo, tiene que haber una hipótesis. Una pregunta es, déjeme ver qué tan frecuente es el género en el NAF. Tiene que tener algo más, tiene que tener una pregunta que tenga alguna relevancia, ¿no? Y siempre tienen que tener una hipótesis de cuál es la pregunta y qué es lo que ustedes esperan. Okay, bueno, esto empezamos así. Ahora, una vez que se hacen la pregunta y a lo mejor ya la pregunta ya tiene respuesta, entonces lo primero que tienen que hacer, y cuando vienen conmigo los feos para decirme, vamos a hacer research, a ver cuál es la pregunta, tienen que venir conmigo con una pregunta, tienen que haber mirado la literatura para ver si esa pregunta ya ha sido contestada o no. Y a lo mejor sí ha sido contestada, pero no está metodológicamente bien hecho ese paper. Entonces ustedes dicen, no, lo que pasa es que este estudio, la pregunta es interesante, pero la investigaron muy mal, yo lo quiero hacer bien. Y esto es una de las cosas. O se ha contestado la pregunta, pero un estudio dice que se responde de esta manera y otro estudio dice que responde de otra manera, entonces hay controversia. Entonces ustedes quieren decir, bueno, vamos a hacer el estudio que rompe esta controversia. O que hay tantos datos en la literatura que la verdad es una confusión tan grande que lo que uno quiere hacer es hacer un resumen de toda esta evidencia y decir, bueno, voy a hacer un favor a todo el mundo que está haciendo mirando este tópico para ver al final qué es lo que importa. Y eso es lo que resulta en hacer, por ejemplo, los metaanálisis o los análisis sistemáticos. Ahora, ya que tiene una pregunta y tiene una hipótesis, como son jóvenes, no traten de responderlo ustedes solos. Y como todo el mundo lo ha dicho, como lo dijo el doctor McLean, tienen que ir con un mentor. El mentor es y cuando vienen conmigo tienen que venir con el estudio de la literatura para decirme, bueno, ¿cuál es el proyecto que propones? Y entonces de ahí uno empieza a trabajarlo, tener cuál es el grupo de estudio, cuál es el grupo control, etcétera. Si queremos hacer un estudio prospectivo, si queremos hacer un estudio retrospectivo, si tenemos una base de datos que ya exista,
que ustedes no la coleccionan, pero a lo mejor el mentor sí lo coleccionó y uno puede hacer entonces un análisis con la base de datos que uno tiene, o si uno quiere hacer un review, también es totalmente perfecto. Los mentores muchas veces les han pedido escribir reviews y entonces ustedes dicen, no tiene por ahí un review que yo pueda escribir, donde uno hace un resumen de la literatura. Y para la gente joven que está empezando, no piensen, como se ha estado diciendo a lo largo del día, que van a publicar en el New England Journal of Medicine, van a publicar quizás un artículo de revisión, un proyecto muy sencillo, pero que tenga una cierta implicación y que se pueda hacer en un tiempo corto, porque ustedes no tienen todo el tiempo del mundo para hacer proyectos, un estudio randomizado, controlado, doble ciego, no lo van a hacer solos. Se necesita ya de mucha colaboración. Si quieren hacer uno solos, tiene que ser un proyecto pequeño. Bueno, ya, ahora, una vez que ya completaron el estudio, asumiendo que vieron al mentor, lo hicieron, etcétera, etcétera, háganse la pregunta, ¿y vale la pena? ¿Vale la pena esto? ¿Qué tal si es un estudio totalmente negativo que no hay ni de dónde sacarle? Y lo que es importante, todos nosotros, todos los que presentamos, ustedes, todos, cuando presentamos a un paciente, lo que estamos haciendo es contar una historia, un cuento. Somos contadores de cuentos. Yo le cuento al paciente de la mejor manera para que el que me está escuchando entienda a este paciente. Es lo mismo en un estudio. Ustedes están contando la historia de este estudio y si no tienen historia, pues entonces no vale la pena publicar. O sea, tiene que ser algo relatable, algo que ustedes están contando la historia. Y es esta una historia que es significativa, va a tener algún impacto. Si sí, entonces vayan adelante y vamos a empezar el proceso de escribir el estudio. Si no lo es, siempre hay algo rescatable. Entonces nosotros decimos, vamos a spin it, vamos a ver, esto no contestamos la pregunta original, hay una subpregunta que uno puede agarrar de esta colección de datos que han adquirido, ¿no? Y entonces ya decidieron que sí lo van a escribir, ahora la parte difícil es escribirla en realidad. Y siempre tienen que tener gente, sobre todo el mentor, que les revisen el primer draft del estudio. Tienen que seguir escribiendo y seguir escribiendo. No importa cuánto los critiquen, digan de esto está mal, les tachen como les mostró el doctor McLean. Y si, como la mayor parte de ustedes, el inglés no es su lengua nativa, tienen que tener a alguien que los ayude con la gramática, pero al final del día los conceptos son los de ustedes y tienen que tener la posibilidad de contar el cuento bien. Y yo siempre digo esto, less is more. Menos es más. No crean que por hablar bla, 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 miles de palabras, esto los va a hacer aceptar el estudio. No. Mientras más sencillo sea, mientras los conceptos sean más claros, mayores son las posibilidades de que tengan algo, un grant o un estudio que se publique. O sea, díganlo en la manera que sea lo más simple y de la manera más lineal, que cuente la historia, lo que ustedes entienden. Y esto lo dijo el doctor McLean, miren muy cuidadosamente las revisiones que les hacen los mentores o los revisores, porque los van a ayudar a escribir mejor en el futuro. Les voy a mostrar un ejemplo. Y la mayor parte de las mejorías que, por ejemplo, yo le hago al manuscrito es de quitar cosas y dejarlo lo más simple posible. Ese es, por ejemplo, un paper que me acaba de mandar un fellow. Quedó nada, ¿no? Pero el problema con el que les escribió el doctor McLean es que él lo escribió a mano, que hacía que cuando menos el fellow tuviera que escribirlo. Ahora lo que hacen los fellows es nada más ponen accept changes y ya, no aprendieron nada. Nada más aceptaron todo lo que yo les dije y no aprendieron nada. Tienen que mirar, hay veces que quisiera yo hacerlo todo a mano, pero me cuesta más trabajo, ahora lo prefiero hacer en la computadora. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es mirar exactamente cuál fue el cambio, cómo lo hice, cómo se hizo más sencillo. Y si están en desacuerdo, decir, oiga, pero no estoy aquí de acuerdo porque creo que perdimos un concepto importante. Es una calle de dos sentidos, ¿no? Entonces, nuevamente, mantenerlo sencillo, que los párrafos sean cortos, que tengan siempre subtítulos para enfatizar las cosas importantes,
las abreviaciones, hay veces que uno lee un paper que dice, ni lo voy a seguir leyendo porque hay tantas abreviaturas que no hay manera de entender qué cosa es qué. Y yo cuando hago, cuando doy presentaciones también trato de decir a qué corresponde cada abreviatura. Y cuando vamos en un paper, tienen que decir qué cosa es la abreviación la primera vez que la utilicen. Uf. Siempre no agarren los datos de otros, no hagan copy y paste de otros, por favor, ¿ok? Y siempre denle el crédito a los que les antecedieron. Si la pregunta surgió de otro paper o si les ganaron y alguien les ganó la idea, ni modo. No pueden ocultar porque eso va a salir a la luz. No crean que se van a salir con la suya. No hay manera, el revisor va a saber, el revisor muchas veces es el que escribió el otro paper, ¿okay? Porque eso es como buscamos a los revisores, entonces van a decir, bueno, pero no me citaron, están muertos. O sea, siempre hay que darles el crédito a los que llevaron, o incluso si les ganaron en la publicación, decir, esto ya se publicó, pero tiene ciertas limitaciones, bla, bla, bla. Entonces, esto puede llevarlos a que les rechacen el estudio. Yo he tenido, una vez, escribí un artículo de revisión con un fellow, y yo reconozco cómo escribo, y reconozco cómo escribe otra gente. Entonces, leí un párrafo, entonces dije, esto no viene de este muchacho. Yo sé que no es de este muchacho, esto es mío total, o sea, yo reconozco, y busqué, y lo había agarrado tal cual, y lo puedo. ¿Qué es autoplagiarismo? Esto también se castiga ya. Yo tengo que estarle cambiando siempre cómo digo las cosas. Pero otra vez, otro muchacho encontró que yo acababa de leer un artículo de revisión de otro autor que no era yo, y dije, eso está de ahí, tal cual, un párrafo entero. Esto se va a encontrar. Hay muchos journals, pathology, que tienen. Usted pone un párrafo en Google y sale de dónde salieron, en 3 patadas. O sea que no traten de hacer eso, aunque no sepan hablar inglés, aunque esté mal la gramática, no tiene ningún objetivo copiar y pegar. Y siempre queda muy mal que la gramática no esté bien. O sea, yo entiendo que en inglés quizás no, pero en español tienen que tener la gramática perfecta. Yo me precio de que en general, a menos que de plano se me escape algo, no tengo defectos gramaticales ni en español ni en inglés. Lo que es principal y lo que tienen que hacer quizás antes que nada es escribir el resumen. No importa que no cuenten las palabras, sino que escribir el resumen es súper importante porque lo centra. Es hacer un resumen del cuento que van a contar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la hipótesis? ¿Cómo la respondí? ¿Y cuáles fueron los resultados? ¿Y cuál es la conclusión? En una hojita. ¿Okay? Empiecen con eso y esto es lo que lee, y ahí se tienen que pulir. Al principio es nada más para darles un outline de lo que van a decir más adelante, pero fíjense siempre muy bien, eso les va a enseñar qué van a seguir en la escritura de su paper, y además los editores y los reviewers son lo que primero que ven es el abstract. Si el abstract está mal escrito o no se entiende, va rumbo al rechazo. Y nuevamente digan la historia muy simplemente. ¿Qué es lo que se conoce de la materia? ¿Cuáles son los hallazgos nuevos? ¿Y cuáles son las implicaciones prácticas u otras de su estudio? Luego, la introducción es generalmente una sola paginita o una página y media. Resumen los tópicos principales, qué es lo que se sabe del tópico, y decir por qué esto es nuevo y qué es lo que demuestran en este estudio, y siempre tienen que tener en la introducción una hipótesis. Esto lo quiero enfatizar muchísimo. Tienen que tener una idea de cuál es la respuesta a su pregunta. Puede que al final digan, no, estuve totalmente mal y es al revés, pero tienen que haber pensado cuál es la respuesta a su pregunta. Luego, en los métodos describan siempre la población. Siempre es fundamental tener una tabla 1. La tabla 1, donde dice quiénes son sus pacientes, cuál es la edad, cuál es el género. La tabla 1 es fundamental. Sin tabla 1, ese paper va a la basura inmediatamente.
Describan cómo reclutaron a los pacientes, cuál fue la intervención, los datos que coleccionaron y cómo los coleccionaron, y describan cómo se analizaron los datos. Nuevamente, cuando ustedes escriben los resultados, los sujetos los tienen que describir totalmente, las características de la población, desde la tabla 1 de lo que les estoy diciendo. Describan el análisis principal, describan el análisis secundario, o sea, todo es en un orden dado. Y cuando hacen la tabla 1, como siempre les digo a mis fellows, es como si estuvieran haciendo una historia clínica. Primero el sexo, la edad, la exploración física, los laboratorios, luego ya ponen los estudios de imagen. Es como si estuvieran estudiando una historia clínica. La tabla 1 es como si estuvieran en el orden de las variables, es como si estuvieran haciendo una historia clínica, y al final ya ponen, por ejemplo, el MEL o el CHA, que ya son cosas combinadas, por ejemplo, o ya los análisis que hicieron especiales. La discusión tienen que empezarla diciendo, esto fue lo que aprendimos de este estudio, no repetir todo el rollo de lo que encontraron los resultados, porque ya está escrito esto, pero tienen que discutir los resultados basados en lo que se conocía anteriormente, y igual para cada punto que ustedes quieren hacer, tienen que discutir lo anterior, lo que ya está publicado. Y luego tienen que poner cuáles son las limitaciones de su propio estudio, y al final decir, esto fue lo que yo concluí, y decir, ¿y qué vamos a hacer con eso para el futuro? La data en las tablas tiene que tener, como les digo yo, van como por la historia clínica, no pongan 30 puntos decimales, con uno basta, y hay veces con la edad ni siquiera se necesita esto, y las figuras deben demostrar cuando ustedes puedan, cuando sean pocos los pacientes, es mucho mejor enseñar los datos individuales que poner las medias y los promedios. Ahora, ya lo terminaron, ¿a dónde van a mandar este paper? Y tienen que pensar cuál es el paper. Sobre todo, no pensar en el impact factor, no pensar en lo que les va a aumentar su CV, sino quién es el público que lo va a leer, quién se va a beneficiar, es esto de leer su paper. Y esto es, tienen que describir entonces si es un estudio de bajo impacto y es más bien descriptivo. Si es un estudio descriptivo de cohorte, de un solo centro, es pequeño y solamente, no es original, sino que solo agrega un poco, es incremental, entonces lo mandan a un journal de impacto bajo. En cambio, si es comparativo, mecanístico, randomizado, multicéntrico, grande y con un descubrimiento nuevo, entonces sí lo manda a un journal de impacto grande. Pero finalmente depende porque puede ser que sea un estudio que no les va a interesar a los gastroenterólogos, entonces, o no les va a interesar quizás más a los infectólogos, lo mandan a uno de infectología. Siempre acompaña esto con una carta al editor, donde les dicen resumen en 3 patadas lo que dice el estudio y qué es lo que se sabe del tema, cuáles son los hallazgos principales, y decir que esto no se ha publicado anteriormente. Entonces, esto es, ustedes han revisado, siempre revisen los criterios del journal, manden el manuscrito generalmente lo recibe el staff del journal. Les estoy dando el ejemplo de Pathology. El journal, es que no veo bien, entonces el staff revisa que todo está bien y si no cumple los criterios, lo regresan al autor para que lo compongan. Esto, ustedes pierden tiempo con eso, entonces vuelvan a leer y a seguir las instrucciones, lo mandan, ahora si cumple los criterios, lo mandan al editor que mira el tópico y entonces escoge a su associate editor o al deputy editor, que es algo nuevo que tienen en Hepatology. Esto lleva más o menos una semana o menos. Entonces, ¿qué es lo que buscan los editores? Que sea un tópico importante, que sea original, que tenga el potencial de mejorar el cuidado de los pacientes y que tiene el potencial, obviamente, de mejorar el impact factor del journal, porque al final el journal también quiere mejorar su impact factor. Nuevamente, tiene que ser clara la escritura, es de decir un cuento claramente. Si el paper o el abstract no se entienden, va al rechazo temprano. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El deputy o el associate editor lee el paper, ve todo y entonces deciden
si es para rechazo temprano. Les digo, si no se entiende, va a rechazo temprano, y esto el editor manda una carta, no hay revisión, sino que solo dice el paper se rechazó, y el 63% de los papers que llegan a Hepatology van a early rejection, o sea, 2/3 partes. Y las causas más comunes es que el paper es retrospectivo, no es novel, es demasiado preliminar, la muestra es muy pobre, es observacional, no es mecanístico. Entonces, la otra tercera parte se manda a revisores externos, los revisores lo reciben y mandan recomendaciones al editor, que sea aceptar con revisiones, rechazar, con oportunidad de resometer y rechazar. Entonces, el editor junta a todos, y si todos los reviewers dijeron rechazar, se rechaza, o si todos los reviewers dicen aceptar, en general hay veces que hay discordancia. Si hay concordancia, entonces todo el mundo está de acuerdo, pero si hay discordancia, se manda un tercer revisor o se discute entre la mesa de revisores y entre la mesa de editores. Luego se hace una decisión final, que es ya sea aceptar con revisiones mínimas, rechazar con oportunidad de resometer o rechazar. En Hepatology, el rate de aceptar un paper es del 15% al final de todo esto. Cuando se acepta, entonces, el autor recibe una carta, eso casi nunca sucede que lo acepten inmediatamente, eso jamás ha sucedido. Con revisiones es muy bueno porque las revisiones generalmente son muy fáciles, y se manda al mismo associate editor, y si son aceptables, bueno, se acepta el paper. Si es de rechazar con oportunidad de resometer, el autor hace entonces las revisiones necesarias, pero ojo que no tienen que siempre hacer lo que dice el revisor. Hay veces que uno les tiene que discutir, pero siempre aprenderán de lo de los revisores. Se vuelve al associate editor y se toma una decisión, y si se rechaza, bueno, se rechaza, no hay otra, se manda a otro paper. Entonces, ¿cómo van a publicar su paper? Empieza con un estudio bueno, luego un manuscrito que describe un estudio en una manera lineal y simple. Seleccionar el journal apropiado es esencial, y tienen que poner atención a lo que dicen los reviewers porque esto va a mejorar el estudio. No digan, como dijo el doctor McLean, este es un imbécil, no sabe lo que está diciendo. Bueno, puede que sea un imbécil, pero el hecho es que no entendió porque a lo mejor uno no lo escribió claramente. Entonces, siempre aprendan del reviewer. Muchas gracias. So on the schedule, the next speaker is supposed to be Dr. Vatteler, but I don't think he's here yet. So I'm going to switch with Professor Rinella, who is the following speaker, and hopefully